La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora Pablo Encalada, abogado del exministro de Salud Juan Carlos Ceballos. Abogado, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Gisela, buenas tardes. Un saludo a todas las personas que los escuchan. Abogado, el doctor, lo que para el doctor Ceballos fue un error, para Acción Jurídica Popular es un delito de tráfico de influencias, por lo que incluso la Fiscalía se encuentra actualmente investigando los hechos. La semana anterior incluso allanó la infraestructura del Ministerio de Salud Pública y del Hospital Pablo Arturo Suárez en el sur de Quito por estos hechos. ¿Es un delito o es simplemente errores? A ver, primero, Fiscalía hace lo correcto, ¿no es cierto?, cuando realiza estos actos investigativos, cuando se presenta una denuncia y además cuando tiene tanta repercusión mediática, Fiscalía tiene que atender estos requerimientos e investigar. De ahí a que exista un delito, eso es lo que tendrá que determinar Fiscalía. Yo sostengo y estoy convencido de que no existe un delito, más allá de que entiendo la reacción ciudadana frente al manejo de las vacunas. La ciudadanía en general está indignada, ha reprochado estos actos y, insisto, yo mismo he sido crítico de algunos de estos casos, pero de ahí a que sea un delito hay una distancia muy grande, porque para que exista un delito, en este caso el que se investigue, el de tráfico de influencias, primero tendría que el ministro haber hecho un acto para prevalecer, ¿no es cierto?, su jerarquía y disponer a otra persona que resuelva de una forma que era en contra del derecho. En el caso del plan de vacunación, está dentro de una pandemia y la pandemia no está normada, es algo que nos cogió de sorpresa a todo el mundo. Entonces aquí no hay ni una sola norma que diga cómo se debe vacunar, a quiénes se debe vacunar, en qué orden, etcétera. Lo cierto es que la vacuna es un derecho universal y gratuito al cual tenemos ese derecho todos los ecuatorianos. Y claro, lo que se reprocha es que en función de un plan de vacunación, que sí existe, porque no es que se ha hecho a la loca, digamos, aquí hay un plan de vacunación que se ha priorizado en la fase 0, en el plan piloto, se priorizó a adultos mayores de centros geriátricos y se priorizó a médicos de primera línea. En esos miles de casos hay algunas personas que no debieron haber estado y que hoy vemos eso fue un error. Pero ese error no puede constituir un delito. Ahora, el ministro Ceballos, en la carta que publicó alegando que se pudieron haber cometido algunos errores, él dice que se vacunó a ciertas personas que creían se necesitaba la vacuna para el cumplimiento de sus funciones. Me imagino que habla de los cercanos al gobierno, de algunos ministros, y también dice que en otro caso también se vacunó a algunas personas en la fase piloto para poder brindar confianza a los ciudadanos sobre la vacunación contra el COVID-19. Si esa era la intención, ¿por qué no se hizo público la lista el momento que se les vacunó? ¿Cuál era la razón de ocultar esta decisión de vacunar? Bueno, quizás usted ahí tiene más elementos para opinar y creo que no ha habido un buen manejo comunicacional del gobierno en términos generales, ¿no es cierto? Digo, usted quizás tiene más elementos, pero de pronto esperaron mucho, ¿no es cierto? Y esto se les convirtió en una bola de nieve que no termina. Pero seguro, como lo han hecho en todo el mundo, los presidentes, ministros de Estado, personajes públicos, se vacunan para generar confianza en la ciudadanía. Pero incluso, abogado, sobre ese tema, abogado, justo comentábamos con la directora del noticiero que incluso, por ejemplo, Joe Biden se vacunó en una rueda de prensa, ¿no? Y obviamente hay cosas que llaman mucho, como usted dice, la preocupación de la ciudadanía, que nos indignan, pero también hay cosas que hay que entender. Por ejemplo, yo pongo como ejemplo el exministro de gobierno, Patricio Pazmiño, exministro de gobierno. A él lo veíamos en barrios donde habían balaceras en la ciudad de Guayaquil, en el tema de las cárceles, entrando a hacer las requisas con los policías, obviamente, y además sé que sufría de una enfermedad catastrófica y obviamente necesitaba la vacuna para cumplir sus funciones, pero ¿qué pasa con otros errores que sí son garrafales, como tiktokers, como miembros de clubs privados y ese tipo de cosas que sí indignan a la ciudadanía? Y sobre todo el manejo de la comunicación. ¿Por qué no se lo dijo a la ciudadanía si no se estaba cometiendo ningún error?
Y yo insisto, ¿no es cierto? Yo empecé diciendo que entiendo el malestar ciudadano, pero sí hay que hacer algunas diferencias. Por ejemplo, hay algunas personas que han sido vacunadas como TikTokers, como chef, como directora de comunicación de alguna entidad, como los rotarios, ¿no es cierto? Pero hay que separarlo, porque, a ver, hay que entender cómo funciona el proceso de vacunación. Desde el ministerio se emiten lineamientos, se dicen, este tipo de perfiles son los que tienen que vacunarse. Entonces, en fase 0 era personal de primera línea y adultos mayores de hospitales, de centros geriátricos. Ese era el lineamiento. Pero luego eso se pide a los centros, son miles de denuncias, de vacunas, cientos de miles de vacunas. Entonces son los directores de los hospitales, gerentes de hospitales o coordinadores zonales quienes dicen, ok, estas personas cumplen con ese perfil. Y ahí están, por ejemplo, la gente de los rotarios. Fíjese que a la par, el mismo día me parece que se vacunaron los rotarios, ya cuando no estaba el ministro Ceballos, se vacunó también el Club de Leones, en Quito. Pero nadie cuestionó el Club de Leones de Quito porque ellos lo hicieron bien. Porque ellos vacunaron a las personas, a los médicos que estaban brindando atención en primera línea para atención del COVID, porque el Club de Leones hace esto también. Por eso nadie se cuestionó, pero en Rotarios, en cambio, conocemos que se vacunaron personas que no estaban dentro de ese lineamiento. ¿Eso cómo puede conocer el ministro Ceballos? Lo mismo con... ¿Y qué hay de los familiares del ministro Ceballos? ¿Qué hay de los familiares? Porque además de mucha gente se pregunta, además de su madre, ¿también se vacunaron a otros familiares de el ministro Ceballos? Tiene ese conocimiento público que se vacunó la esposa y la suegra, ¿no es cierto? Y entonces, claro, uno dice que, ¿pero por qué justo la mamá y la suegra justo la han vacunado? Bueno, ambas, madre y suegra, estaban en el centro geriátrico que hizo parte del proceso de vacunación. Es decir, ¿qué es lo que tenía que hacer? Tenía que excluirlo a ese centro porque se hubiera visto mal, ¿no es cierto? Quizás, no sé, hacerlo un poco después, no sé qué es que hubiera sido lo políticamente correcto. Lo cierto es que los centros geriátricos hacían parte de la fase 0. Claro, y alguien dice, pero es que mi abuelo está en un centro geriátrico y no fue vacunado. Bueno, eso también hace parte de la mal manejo de la información que tiene el Estado ecuatoriano, en donde no hay un listado completo y exhaustivo de todos los centros geriátricos. Pero sí se vacunaron a muchísimos, me parece que aproximadamente 1.100 personas vacunadas en centros geriátricos. Entonces, ¿por qué tenían que salir entonces la madre y la suegra del ministro que estaban en esos centros? Y la esposa del ministro fue vacunada en cambio porque se los vacunó a los ministros mayores, a los ministros de sus esposas, pensando en la seguridad del Estado, como lo ha dicho el día de hoy el presidente Moreno. ¿Que eso está bien o mal? Incluso a mí me parece que no está del todo bien. Incluso a mí me parece. Pero eso no significa que sea ilegal. Es una decisión de carácter político en la cual dijeron, ok, ¿qué pesa más? ¿O la seguridad del Estado, proteger a las máximas autoridades, o que nos critiquen la opinión pública? Bueno, quizás la seguridad del Estado es lo más importante. Ayer tuvimos una entrevista con Jorge Wattet, secretario general de Gabinete de la Presidencia, y él aseguró que fue un error del ministro Ceballos no haber publicado la información sobre los miembros del Ejecutivo que accedieron a la vacunación. ¿Reconoce Ceballos como un error la falta de transparencia en la información justamente? Lo que pasa es que hay una discusión jurídica que tiene que ver con el derecho a la intimidad. Han insistido de parte de muchos sectores en que se publique una lista de vacunas. Primero, que una lista como tal no existe. Insisto, van de todos los centros y hospitales del país y estos devuelven estos listados al Ministerio de Salud. El manejo de la información es tan inadecuado que tuvieron dificultad en entregarles información a la Fiscalía, por eso que la Fiscalía realizó un allanamiento. Y entonces hay una discusión sobre si se puede o no divulgar la lista porque los vacunados, el nombre de los vacunados podría ser protegido bajo el derecho a la intimidad, que es un derecho constitucional. Hay dos visiones. Alguien dice, bueno, la vacunación es un derecho a la intimidad, y otra visión que dice que no. Y en la mitad del Ministerio de Salud, ellos no saben todavía si es que pueden o no pueden publicar. Y yo entiendo que están esperando, la actual administración, están esperando un orden del juez. Si un juez en una acción de protección ordena que se publiquen, pues tienen que hacerlo. Lo que sí ha hecho el ministerio fue entregarle a la Fiscalía la información cuando esta fue requerida. Que fue inadecuado el manejo de la información, que no hubo una buena comunicación, yo estoy convencido que así fue. Ahora, fue un error también incluir a radiodifusores, a empresarios, a gerentes de medios privados en el plan de vacunación o familiares de estos. ¿Fue un error de quién? ¿Y quién dio la orden para eso? Yo también creo que fue un error, pero ojo, el ministro no determina a todas las personas a vacunar. Hay una mesa técnica
¿sí?, que trabaja con la coalición, digamos, privada, porque es una coalición entre lo público y lo privado, con los cuales están desarrollando todo este proceso de vacunación. De hecho, ayer una funcionaria del ministerio le hicieron una pregunta de si se podría haber dado el plan de vacunación sin la participación del sector privado, y la respuesta fue no, porque el país no estaba preparado para enfrentar esto. Entonces, el sector privado, sin cobrar nada, ¿no? Ojo, esto no le ha costado nada al Estado, la colaboración del sector privado. Y ellos ponen camiones, la logística, insumos, etcétera. El Estado pone las vacunas y se da este proceso. En estas mesas técnicas se decide a quienes vacunar. Y entiendo que a los radiodifusores, que no fue una disposición del ministro Ceballos, fueron llamados porque se estaban vacunando otras personas en otros, me parece que esto fue no recuerdo ese momento, pero estaban vacunando justamente adultos mayores. Y dentro de eso habían unas vacunas sobrantes. Llamaron a los radiodifusores y los vacunaron. Todos los cuestionados, ojo, habían unas vacunas sobrantes. Cumplen con el perfil. Sí, ¿sabe por qué? Llegaron apenas, ¿cuántas eran? ¿6,000 o 6,000 vacunas? 8,000 vacunas llegaron primero en la fase 0. Le explico. Las vacunas vienen en una presentación de 6 vacunas que vienen en un solo paquete, digamos. Cuando se abren este paquete, tienen que usarse todas en una cantidad de menos de 24 horas. ¿Por qué? Porque así lo dice el fabricante. Entonces, si llegaron, no sé, este paquete de 6, ¿no es cierto? Y sucede que la persona que está ahí, la mujer que se pensaba vacunar, estaba embarazada, o alguien está enfermo, o simplemente no fue, por cualquier razón no fue, la persona que estaba enlistada, esa vacuna tiene que ser usada, necesariamente, porque así lo dice el fabricante. Entonces es en esas condiciones que se vacunaron a algunas personas. Lo que está totalmente mal, igual. Lo que no le veo no me parece un justificativo, me parece igual que estuvo sumamente mal que no se haya previsto a quién deberían ir esas vacunas con tanta gente necesitada, ¿no? No, claro. Y hay una lista contingente. Por ejemplo, en los hospitales se dice, estos son los listados, y hay una lista de contingentes, es decir, si estos no comparece alguna persona, se las vacunan a estas otras. Pero ojo, Gisela, estábamos empezando con este proceso de vacunación. Es decir, la fase 0 era justamente un plan piloto para ver errores. Y si es que de alguna forma se tomó esa decisión de una manera incluso arbitraria de alguna persona, eso tampoco significa que haya un delito, porque para que haya un delito tiene que haber una contravención de una norma y un favorecimiento a un tercero. Y si bien la norma no lo dice, se habla desde el derecho, desde la doctrina, que el favorecimiento tiene que ser un beneficio económico. En este caso no ha sido un beneficio económico, ni ha sido parte de la decisión de una resolución, de un proceso, etcétera. Ha sido una concesión de un derecho de que todas las personas lo tenemos. A ver, según el Código Orgánico Integral Penal, el tráfico de influencias, que es el artículo 285, dice: las o los servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal en alguna de las instituciones del Estado, enumeradas en la Constitución de la República, prevaleciéndose de las facultades de su cargo o de cualquier otra situación derivada de su relación personal o jerárquica, ejerza influencia en otra u otro servidor para obtener un acto o resolución favorable a sus intereses o de terceros, serán sancionados con pena privativa de libertad de 3 a 5 años. Y por lo tanto, usted dice que no había tráfico de influencias. El priorizar a la vacunación de la madre del ministro no se tipifica en esta normativa, no es tráfico de influencias. El caso más fácil de defender es el de la madre del ministro. Es el más fácil, porque ella estaba dentro del plan de vacunación, porque pertenecía a un centro geriátrico y tiene 88 años de edad. Entonces esa vacunación no tiene ningún problema, porque de ley la iban a vacunar en fase 0. Si el jueves, viernes o sábado ya no importa, es intrascendente. Hay otros casos que tienen más complicaciones, ¿no es cierto? Como los rotarios. Bueno, yo digo, en el caso de los rotarios no tiene nada que ver el doctor Ceballos. En el caso de los ministros de Estado, ellos no estaban digamos, en principio en la fase 0, pero fue una decisión de carácter político de proteger a sus ministros mayores por seguridad del Estado. El caso del presidente de la República, alguien dice, el ministro Piñera fue de los últimos en vacunarse. Bueno, quizás el presidente de la República tenía que esperar tal vez, pero él en su defensa dice, pero yo soy un adulto mayor y tengo además una discapacidad física, y entonces tiene que vacunarse él y todo su entorno. La gente en redes sociales critica que la persona que le empuja la silla haya sido vacunado. A mí eso me parece elemental, en cambio. Si ya lo vacuno al presidente, hay casos y hay casos, definitivamente. Potencial riesgo,
No se puede generalizar. Pero, por ejemplo, en su carta, el exministro Ceballos dijo que asegura que confía en la justicia ecuatoriana y que va a esperar el proceso, pero ¿por qué se va a Miami apenas renuncia si tiene confianza en la justicia ecuatoriana? Bueno, primero porque él es ciudadano americano. Quizás esto no sabe el país. Él es ciudadano americano, vivió muchísimos años en los Estados Unidos y sus hijos viven en los Estados Unidos. Entiendo que convertirse de pronto en un enemigo público, en la persona más odiada del país, cuando enfrentó la pandemia en los momentos más críticos y puso la cara en el momento más crítico, uno de los momentos más críticos de la humanidad, con errores y aciertos, debe ser también muy difícil, hay que ponerse en sus zapatos. Pero si la justicia lo requiere, abogado, ¿va a volver Ceballos al país para dar la cara a la justicia? Pero él lo ha hecho, Gisela. Él ha comparecido a declarar. Lo llamaron recientemente y él compareció en dos versiones a través de un medio telemático. Y para eso me ha contratado, para que yo lo defienda frente a la Fiscalía. Y mi defensa no es una defensa sobre las incorrecciones políticas o morales. Mi defensa es frente a la Fiscalía o a una denuncia que pretende llevar a la cárcel a una persona por un hecho que no está previsto en el Código Penal. Y alguien puede decir, no, pues que es execrable lo que ha pasado. Bueno, hay que ver si es que eso que no te gusta está tipificado en el Código Penal y si es que se adecúa de manera perfecta, entonces tiene que irse preso. Y este no es el caso. Pero en todo caso, lo que usted considera es que más es un problema de comunicación, entonces, en donde pues se manejó muy mal la información y eso derivó en que se vea una falta de transparencia. Yo creo que es un problema de comunicación y creo que hay errores también. Yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo que se los haya invitado a los rectores de las universidades. O sea, si querían, quizás el momento no fue el más adecuado. Si querían generar confianza, quizás el momento más adecuado era cuando se concreten la gran cantidad de vacunas. Pero esas decisiones estuvieron o no en manos del ministro Ceballos. Esas decisiones específicas. Yo entiendo que esas son decisiones políticas. Yo no creo que las haya tomado solo él, ¿no es cierto? Las decisiones políticas se toman en una mesa en el gobierno y entonces está claro, las comunica el ministro. Obviamente las comunica él, pero esto hace parte de una decisión del gobierno. ¿Cuál será el siguiente paso en la defensa del ministro? ¿Cómo están trabajando en ese tema y cómo avanzan los juicios? No solo en el tema de vacunación, porque entiendo que tiene también algunos otros temas, sobre todo el tema que se manejan en la asamblea, como el de los carnets de discapacidad, algunos temas en los que se los requiere. Bueno, yo soy abogado del ministro Ceballos para la investigación específicamente por el delito de tráfico de influencias, ¿no es cierto? Exclusivamente para ello yo no tengo por qué, no me lo ha pedido y no tengo la capacidad para defenderlo en el juicio político. Mi perfil es un perfil penal, ¿no es cierto? Y yo lo que defiendo es que no existe delito. ¿De quién más? Nosotros no esperamos muchas sorpresas. Es decir, los hechos están ahí. La Fiscalía finalmente tiene que hacer un ejercicio jurídico, ¿no es cierto?, de adecuación, de ver si es que esos hechos se corresponden con el tipo penal de tráfico de influencias, y yo creo que esa es una discusión jurídica en la cual creo que tenemos la razón, porque nosotros le hemos pedido al Ministerio de Salud que certifique si es que el plan de vacunación está emitido a través de una norma, de un acuerdo ministerial, de un reglamento, y el Ministerio de Salud, que si bien no contesta todavía, va a responder que no. Le hemos pedido a la Fiscalía que pida al Ministerio de Salud que certifique si es que la concesión de la vacuna, ¿cierto?, el propio hecho de vacunar, obedece a una resolución, un acto administrativo, es decir, una decisión del poder público, y esto no es de esa forma. Simplemente es un servicio, un simple acto de administración que hace el Estado ecuatoriano para quienes todos tenemos el derecho. Doctor, yo le agradezco muchísimo por habernos acompañado en esta entrevista. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Hasta luego. Pablo Encalada, abogado del exministro de Salud Juan Carlos Ceballos.